Estamos aquí en el Santuario del Milagro Eucarístico del Anciano en Italia, donde se encuentra el primer milagro eucarístico registrado en la historia de la Iglesia. Alrededor del año 700, un monje basiliano, sabio en las cosas del mundo pero no en las cosas de la fe, estaba pasando por un momento de prueba sobre su fe, en la presencia real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Un día, al estar celebrando misa para los fieles de la parroquia del anciano, al elevar la hostia durante la consagración, la hostia se convirtió en carne viva, y el vino se convirtió en sangre. Se volteó hacia la gente y confesó sus dudas y les habló de este Dios maravilloso que para mostrar el amor tan grande que le tenía a él, se manifestó en esta forma milagrosa, no solamente para que él creyera, sino también para que ellos creyeran. Y la noticia se difundió. Gente de todas partes de Italia vinieron cuando se dieron cuenta de su Señor. Sabían que tenían un milagro. Cuando este milagro ocurrió, la fe del sacerdote fue renovada. La obra del Señor se había realizado. Él hizo lo que se había propuesto. Una renovación de veneración a la Eucaristía se propagó por toda Italia. ¿Por qué está este milagro aquí hoy? ¿Por qué el Señor ha usado la ciencia para confirmar lo que nosotros como católicos hemos creído en fe por 2000 años? Cuando examinaron la carne, la ciencia encontró que la carne era carne humana y la sangre era sangre humana. La carne y la sangre tienen el mismo tipo de sangre AB. Cuando uno se corta y sangra y se mancha la ropa, las propiedades químicas de la sangre desaparecen en 15 minutos. Habíamos escuchado esto, pero pudimos confirmarlo con el hospital local y dijeron sí. No únicamente esto es cierto, pero además la sangre que uno dona y se pone en bolsas de plástico, si no se refrigera en menos de una hora, su composición se arruina rápidamente y queda únicamente líquido rojo. Tomaron una parte de la sangre petrificada y la convirtieron en líquido. Durante estos exámenes se encontraron que la sangre contenía todas las proteínas y químicos que se encuentran en sangre fresca recién derramada. Y esta sangre tiene más de 1300 años. También cuando examinaron el pedazo del corazón, este no se había vuelto rígido. Se determinó que el pedazo del corazón era un corazón vivo. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos está diciendo con este milagro? Existen hoy día sacerdotes que han perdido la creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Crees verdaderamente que Jesús está presente? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia a visitarlo en el Santísimo Sacramento? ¿Vas a misa? ¿Crees? Quizá este milagro permanece para ti, para que tu corazón arda cuando vayas a recibir a tu Señor, su amor, su corazón, su sangre, preciosa, únicamente para ti. El padre Giannini ha sido un testigo fiel de este milagro y ha servido a su Señor con convicción, todo lo contrario al sacerdote alemán Pedro de Praga, quien en 1263 fue puesto en vergüenza por su duda infundada. Pedro de Praga decidió hacer una peregrinación a Roma para orar frente a las tumbas de San Pedro y San Pablo, la fuerza de nuestra iglesia. De camino a Roma, paró en un pueblo pequeño llamado Bolsena y pidió permiso para celebrar la Santa Misa en la capilla de Santa Cristina, una mártir de nuestra iglesia de los primeros tiempos. Cuando Pedro llegó aquí muy temprano el día del milagro, hizo la única cosa que él sabía hacer: orar. Oró por la fe para creer que el regalo que se le había dado en el día de su ordenación, el regalo que nos fue dado en la última cena, el de que Jesús verdaderamente se hace presente durante la consagración de la misa, era cierto. Así pues,
Durante la consagración de la misa, Pedro elevó la hostia en consagración y dijo las palabras de la consagración. La hostia comenzó a sangrar. Y conforme seguía sangrando, tomó nerviosamente el corporal y envolvió la hostia en él. Estaba sangrando tan profusamente que la sangre se derramó de la hostia y del cáliz sobre las gradas y piedras que vemos aquí. Estas piedras se recogieron y fueron puestas en un relicario especial, el cual existe hasta hoy día. Cuando uno ve la pintura del sacerdote Pedro de Praga, al irse retirando del altar, notamos que tiene una lágrima en el ojo. Comenzamos a pensar el por qué estaba llorando, y pensamos que una de las razones fue que estaba derramando lágrimas de alegría, porque de todos los millones de gente que existen en el mundo, Jesús había escuchado su oración y le había respondido. Pedro de Praga fue inmediatamente a decirle al Papa lo que había ocurrido. El Papa por casualidad se encontraba en Orvieto, a una corta distancia de Bolsena, donde el milagro ocurrió. Aquí podemos ver el plan de Dios que comienza a desenvolverse. El Papa envió a Bolsena a un obispo para que recogiera el corporal sagrado y se lo trajera. Sin embargo, el Papa no esperó a que el obispo regresara. Salió a encontrarlo a medio camino, en un lugar llamado el Puente del Sol. Y tan pronto como nuestro Papa viera a nuestro Señor delante de él, se postró de rodillas y proclamó un milagro. Enseguida tomó el corporal y regresó a Orvieto, al balcón del palacio papal, y proclamó a toda la gente del pueblo que el Señor verdaderamente nos había dado un milagro. En Orvieto se construyó una catedral hermosa con una capilla especial en honor del milagro de Bolsena. Se trajeron el sagrado corporal de Bolsena y lo pusieron aquí en esta capilla especial. Hoy día, atrás del altar mayor, hay un relicario hermoso en donde permanece el sagrado corporal. Únicamente en momentos especiales lo tienen en exhibición para los fieles. En la iglesia de la hermosa ciudad de Casia hay una caja de vidrio que contiene los huesos del beato Simón de Fidate. Era bien conocido por todas partes como un hombre sabio. A pesar de ser tan joven, sacerdotes lo buscaban como consejero. Beato Simón Fidate era un hombre muy santo, de la orden de San Agustín, quien se encontraba trabajando en Siena. Era un sacerdote muy espiritual, por lo cual otros sacerdotes acudían a confesión con él. Un sacerdote vino a él una vez y le hizo esta confesión extraordinaria. Tal parece que el sacerdote había perdido su fe en la Eucaristía. Creo que podemos decir que le era indiferente, de la misma manera en que tomamos con indiferencia a nuestros seres queridos. Caemos en el hábito de simplemente hacer las cosas sin siquiera darnos cuenta. Podemos ver que esto es lo que ocurría a este sacerdote. Había perdido la pasión, el ardor que un día tuviera por la Eucaristía y su vocación. En cierta forma se comenzó a retirar de la Eucaristía, de su vocación y de su comunidad. Pero un día en particular, un agricultor que estaba muy grave, a punto de muerte, mandó llamar a este sacerdote. Por consiguiente, el sacerdote tomó la Eucaristía, la hostia consagrada, y en vez de ponerla en el relicario para guardarla y llevarla cerca de su corazón, la puso entre las páginas de un libro, su brevario, y fue a donde el enfermo. Cuando había preparado al enfermo para la comunión y había abierto el libro para darle la hostia, observó que la hostia había desaparecido y en su lugar se encontraban 2 manchas redondas de sangre en cada una de las páginas. Beato Simón Fidate le dio al sacerdote absolución y tomó las 2 páginas. Una de esas páginas se encuentra en el monasterio agustino, cerca de Asís, y la otra se encuentra en esta iglesia.
Adentro de la mancha de sangre de este milagro se puede ver el perfil de Jesús. Uno puede ver el oído, el ojo, la nariz, la barba. Si uno mira con atención, es un milagro dentro del milagro. ¿Por qué? ¿Por qué sangre? ¿Por qué derramó su sangre nuestro Señor? ¿Por qué derramó su sangre en la cruz? Tal vez para que fuéramos purificados por su sangre, o tal vez para mostrarnos su amor en toda su extensión, o tal vez, como le dijo a Santa Margarita María Alacoque, tal vez para decirnos: mis enemigos me han puesto una corona en mi cabeza, pero mis amigos en mi corazón.